Dentro de los materiales que nosotros mencionamos como materiales encofrantes, pues tenemos diferentes tipos de materiales hacia los cuales nosotros vamos a guiarnos para poder definir ciertas cargas de utilización. Ahora pregunto, ¿qué es un material encofrante? Vamos a ver. Juan Tobar, ¿me puedes decir qué es un material encofrante o qué pensás vos que es un material encofrante? Pues yo diría, antes que nada, que buenas noches, pues yo diría algún material que sirve para alguna especie de armado, ya armado para qué, entonces no se me ocurre. Ok, buenas noches, Juan. Gracias. Ahí vamos, casi. Karen, ¿me puedes decir qué es un material encofrante? Buenas noches, Inge. Pues yo lo que pienso es de que se utilizan para soportar pesos, dándose la forma deseada que uno diga al momento de su planificación. Ok, buenas noches, Karen. Claro, un material encofrante como tal es aquel material que nos sirve para crear la forma o para resguardar el concreto que nosotros vamos a vertir y así crear elementos estructurales. Yo le llamo materiales encofrantes porque ese es su nombre técnico. ¿Qué es lo que usualmente dicen todos? Es una formaleta. Es lo que le da forma al concreto. Es lo que nosotros nos permite llevar a cabo. Como dice José en el chat, sí, es un molde. Es lo que nos sirve para detener el concreto como tal. Y bueno, el yeso, el cemento, la arena, todo lo que pueda ser moldeable y a partir de ahí darle una forma en específico. Un encofrado es un elemento auxiliar destinado al moldeo in situ de concretos y morteros, siendo su misión la de contener y soportar el concreto fresco hasta su endurecimiento sin experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada. Ojo, esta definición tiene 3 puntos en específico que yo quiero que nos centremos. Primero, ¿qué significa in situ? In situ significa en el sitio, es decir, realizado en el momento preciso en el que estamos haciendo la fundición. Cuando nosotros utilicemos un material de encofrado o formaleta, significa que dentro de él vamos a vertir un elemento hacia el cual le vamos a dar una forma. Cualquier tipo de encofrado debe ser lo suficientemente resistente para poder soportar por lo menos la carga con la que vamos a vertir el concreto, es decir, el peso propio del concreto. Y sobre todo, necesitaremos nosotros soportar las deformaciones. Recuérdense, un concreto, aunque esté en estado duro, es decir, un estado ya fraguado o un estado fresco, siempre tiene una deformación y un asentamiento. El concreto tiene la capacidad de moldearse de acuerdo a las características que nosotros necesitemos. Todos los tipos de encofrados y de formaletas deben soportar por lo menos una deformación permisible de 2 centímetros. Y estoy hablando de una deformación permisible muy alta. Hay deformaciones que no deben ser mayores a menos, perdón, mayores a la mitad de 1 centímetro, es decir, 5 milímetros. Si una formaleta se deforma, si una formaleta experimenta un asentamiento o se agrieta, eso se traducirá en un mal elemento, llamémosle, en un mal elemento fundido. Todos los elementos van a tener deformación, pero dependerá de nosotros qué tipo de deformación puedan tener. ¿Por qué? Una columna o una viga o una losa, cuando nosotros las fundimos, lógicamente si colocamos madera como elemento de formaleta, al momento de vertir el concreto dentro de esta formaleta, va a crear un peso extra, entonces va a hacer que se asiente, pero este asentamiento es mínimo, entonces es despreciable, no forma parte de algo que nos deba preocupar.
Ahora, si la formaleta se agrieta y ya en lugar de estar recta, crea una pancita como tal, bueno, entonces esa ya es una deformación que no es permisible. Entonces ahí sí necesitamos corregir las deformaciones de las formaletas. Y la tercera característica específica de un encofrado es que debe de tener la capacidad acorde al material que estamos utilizando para darle una forma deseada al elemento que estamos fundiendo. Supongamos que tenemos una construcción de concreto armado y dentro del sillar de la ventana nosotros queremos dejar una forma colonial, llamémosle así, de un balcón colonial. ¿Qué hacemos para darle esa forma? Bueno, primero podemos tener moldes de yeso, luego podemos tener moldes de plástico, que son moldes reutilizables, y lo ideal, y lo que más se utiliza, son moldes de Duroport. Colocamos moldes de Duroport para darle forma a cualquier elemento estructural. Estos se llaman molduras, y estas molduras no son reutilizables. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cualquier tipo de formaleta, encofrado o moldura que nosotros querramos utilizar debe de darle la forma que nosotros querramos al concreto. Si yo quiero fundir una cúpula y la quiero hacer de concreto armado, debo de tener la formaleta en forma de cúpula. O quiero fundir un puente en forma de medio círculo, en forma de una elipse, en forma de un cuadrado, en forma de una circunferencia, como yo lo quiera realizar. Inclusive, todos los adornos que pueda llevar una fachada, si yo le quiero poner un león, un gallo, una serpiente, lo que ustedes quieran, pues todo eso bajo el molde en el cual se funde ese elemento decorativo, también es un encofrado. Dentro de las formaletas o los materiales encofrantes que son más utilizados dentro de nuestro medio, nosotros tendremos la madera, el bambú, todos los tipos de metales, ciertos plásticos y polipropileno y plásticos de alta densidad y elementos prefabricados. Vamos a ir hablando cada uno de ellos conforme vamos avanzando dentro de nuestra presentación como tal. Pregunto, vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Angie, ¿has visto alguno de estos formaletas o de estos encofrados dentro de alguna construcción? Sí, Inge, ¿Cómo cuál? el de Duropor, ¿En dónde? por la, ¿cómo le explico? Arriba de la despensa de San Marcos, hay Ajá, una construcción, el Hotel Velázquez, ajá. ¿Y para qué lo ahí utilizaron ahí? lo tienen en las vigas de frente, enfrente de las fachadas. Ok, perfecto. Lo utilizaron como un elemento decorativo prácticamente para moldear un elemento decorativo, que es el Duroport que yo les decía. Ahora, todos estos tipos de elementos que nosotros vamos a utilizar como encofrados dependerán prácticamente de dónde estemos realizando la obra, de las características del entorno y sobre todo del dinero que nosotros tengamos destinado para el encofrado. Yo puedo utilizar elementos prefabricados y que son muy buenos como materiales encofrantes, pero si a mí no me alcanza para hacer eso, pues entonces me voy a un material más barato. Cada uno de estos materiales está ordenado acorde a su valor monetario. ¿A qué me refiero? La madera es un valor, hablemos en el centro de San Pedro y San Marcos. La madera es lo que más utilizamos para nivelar columnas, para fundir vigas, para fundir losas, para hacer un puenteado, para todo lo que en su momento podamos tener. La madera como tal es un elemento que nosotros ya no lo necesitamos comprar, que muchas veces solo lo alquilamos, porque ya hay personas que se dedican a comercializar solo formaletas. ¿Y cuánto nos costará el alquiler de una formaleta para una losa de 100 metros cuadrados al mes? Unos 300 o 400 quetzales. Mediante que por elementos prefabricados eso fácilmente se nos duplica.
El bambú es un material muy bueno para encofrado, pero tiene la restricción que no en todos los lugares se puede utilizar. El metal, cualquier tipo de metal puede ser utilizado como material encofrante de acuerdo a su alta resistencia a la deformación. Sin embargo, dentro de los metales también tenemos ciertas restricciones. Dentro de estas restricciones es que nosotros debemos de evitar utilizar el aluminio como tal. El aluminio es un material que bajo la mínima carga se deforma. Compren ustedes un pachón de aluminio o vayan a Dollar City y cómprenlo, cuestan 20 pesos. Déjenlo caer desde una altura de 1 metro a una torta de cemento. ¿Qué va a pasar? Se va a abollar y no les estamos aplicando carga, solo es la fuerza de la gravedad la que lo empuja hacia abajo. Quiere decir que es un material malo para ser utilizado en formaletas. Tenemos los materiales plásticos y plásticos de alta densidad. Los plásticos normales son utilizados como materiales encofrantes, sí, pero no pueden ser reutilizados. Ahí sí ya le podemos dar la forma que nosotros querramos al plástico, pero no pueden ser utilizados más de una vez. Mientras que los plásticos de gran o de una densidad mayor sí son utilizados, pero a la tercera utilización se empiezan a deformar, o se empiezan a agrietar, o se empiezan a quebrar. Dentro de los plásticos podemos utilizar también el Duroport o el polipropileno. En este caso, el Duroport es un elemento que solo lo podemos utilizar una vez, porque muchas veces se pega al concreto y tenemos que sacarlo seccionado o por partes para poder utilizar. Y por último tenemos los materiales prefabricados, que son materiales que a nosotros nos guiarán para poder establecer que sí podemos tener cargas, mejor dicho, que sí podemos tener materiales reutilizables que pueden soportar una gran cantidad de carga. Los elementos prefabricados son los elementos más caros que nosotros podemos utilizar dentro de un material encofrante, debido a que por su reutilización suelen ser de mayor aprovechamiento y por lo tanto su fabricación siempre tiene que ser normada. Un encofrante necesita de elementos auxiliares que puedan soportar, entre otras cosas, las acciones del concreto fresco. ¿Qué acciones tiene el concreto fresco como tal? Primero, el concreto fresco se expande o se reduce acorde al volumen y a la temperatura con el cual estemos fundiendo. Un encofrante tiene que soportar esa expansión o reducción del volumen. Primero. Segundo, un concreto en estado fresco siempre va a ser un material húmedo. El encofrado, el material encofrante o formaleta debe de tener la capacidad de no absorber la humedad de un elemento estructural como tal. Además, para que el encofrado cumpla con su misión, se le debe requerir algunas características como seguridad, estanqueidad y facilidad de montaje. ¿Por qué decimos que es la seguridad ante todo? ¿Por qué? Bueno, si un material no es seguro, se puede caer, se puede llevar al, llamémosle, puede llevar a un accidente de la obra como tal, y entre más accidentes hayan en la obra, primero, más se nos va a retrasar una fundición, y segundo, más responsabilidad que cubrir vamos a tener. Segundo, la estanqueidad. La estanqueidad nosotros la definimos como una propiedad que caracteriza a todos los materiales para evitar que elementos externos a este material puedan quebrarlos, rajarlos, agrietarlos o penetrarlos como tal. La estanqueidad tiene que ser el elemento básico con el cual nosotros podemos determinar que un material encofrante puede ser resistente o rígido. ¿Por qué? Si tenemos un buen porcentaje de estanqueidad,
significa que ningún elemento externo puede llegar a deformarnos o a quebrar o a romper nuestro material encofrante. Por último, la facilidad de montaje. Supongamos que yo quiero formar o colocar la formaleta de una losa, pero alguien me recomendó utilizar parales de concreto. Un paral de concreto de 2 metros de alto se necesitaría por lo menos a unas 3 personas para cargarlo. Y luego para colocar, para equilibrarlo, colocarlo dentro de un punto estático en el cual nosotros podamos utilizarlo como formaleta, va a ser otro dolor de cabeza. Entonces nosotros debemos definir la facilidad de montaje con la cual podemos realizar una obra. Un profesor que yo tenía hace mucho tiempo decía que una formaleta tiene que ser como un nudo, tiene que ser fácil de hacer, pero también fácil de deshacer. Es decir, no tenemos que invertirle mucho tiempo ni mucho recurso a una formaleta porque es un elemento temporal que no tendrá más de una aplicación en una construcción como tal. Para que nosotros podamos tener un buen encofrado, debemos de tener ciertas propiedades hacia las cuales nos tenemos que dirigir. Son 4 propiedades básicas y específicas hacia las cuales nosotros nos vamos a guiar. La primera es que un material encofrante debe ser fuerte y debe resistir la presión. Si no es un material fuerte, en cuanto nosotros coloquemos una capa de concreto, se nos va a agrietar, se nos va a quebrar, se va a deformar y con eso deformaremos al concreto. El concreto pesa 2.400 kilogramos por metro cúbico. No fundamos 1 metro cúbico, fundamos menos, fundamos 1.25 de metro cúbico, que sería una placa de 1 metro por 0.25 de alto. Si nosotros fundimos ese 0.25 y lo multiplicamos por 2.400, vamos a tener que cargar 600 kilos, que son aproximadamente 1.250 libras. ¿Carguen ustedes 1.250 libras? Ni entre todos creo que las podemos cargar. Entonces un material debe ser fuerte y resistente. Segundo, debe ser lo suficientemente rígido como para conservar la forma sin someterse a la deformación. Todo material que sea encofrante no tiene que deformarse más de 5 milímetros, porque si no, esa deformación la transformamos o se la damos al concreto. Y como está en estado fresco, pues se va a deformar y va a agarrar la forma que nosotros querramos. Y es algo que no necesitamos hacer. Tercero, también debe ser económico en costos, en términos del costo total. Ojo, si nosotros invertimos una gran cantidad de plata en un material encofrante, quiere decir que este material no es viable de realizar o viable de utilizar. ¿Por qué? Un material encofrante como tal debe tener las 3B, bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Porque en su momento no puedo gastar yo unos 5,000 pesos en un material encofrante para una losa que me va a costar 2,000 quetzales. Es decir, es ilógico. Y como no es algo que nos vaya a estar dentro del periodo de vida útil de la estructura, entonces no tiene sentido gastar mucho en eso. Y cuarto, debe ser lo suficientemente rígido para evitar fugas en las articulaciones. Como no tenemos un material encofrante o una formaleta que se adopte al tamaño de la estructura, porque todas tienen una medida estándar, como las tablas y los parales, por ejemplo, todas las juntas que nosotros vayamos a utilizar, por muy pequeñas que sean, por ahí se nos puede escapar, aunque sea 0.5 de 1 metro cúbico. Este 0.5 de 1 metro cúbico lo que nos va a causar a nosotros es un problema con respecto a la exudación del concreto, al porcentaje de humedad, a los cambios de volumen por temperatura y un montón de circunstancias más. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que todas las articulaciones o las juntas que tengamos dentro del material encofrante deben ser lo más permeables posible, es decir, no deben de tener ningún tipo de fuga como tal.
Aquí vemos diferentes tipos de materiales encofrantes. Y aquí me quiero detener por lo menos unos 5 minutos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ven aquí, compañeros? Vamos a ver. Ellison, ¿qué miras en esta imagen? Pues que están usando la madera para moldear las vigas, las columnas. Exacto. Las vigas tienen una formaleta de madera. Si se dan cuenta ustedes, estamos utilizando una gran cantidad de madera, ¿va, compañeros? Vemos los parales, vemos reglas para rigidizar, reglas para mantener en su estado normal el tamaño de la viga, y hay un montón de parales, y aún más. No sé si logren ver todos este punto, y si no me avisan. Vean esto que estoy señalando acá. Como de plano los parales de madera no llegaron al nivel que se necesitan, les agregaron un tronquito en la parte de abajo. Ese tronquito, ¿qué es lo que nos causa? Bueno, primero, tener un porcentaje mayor de la altura y segundo, poseer inestabilidad. Supongamos que alguien, no con mala intención, sino de pura mala suerte, se tropezó en un tronquito de esos y dejó que la formaleta quedara al aire prácticamente. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando llegue el peso del concreto va a asentar ese paral y ahí vamos a tener una deformación o una fuga del concreto como tal. La madera es un material muy noble que nos ayuda a resistir diferentes tipos de carga y que esos tipos de carga van a depender del tipo de madera que yo pueda estar utilizando. Dentro de ello yo puedo establecer lo siguiente. Primero, la madera, al ser un material natural, es un material de uso renovable. Es decir, que yo puedo seguir sembrando árboles y puedo seguir cortando madera, que al final de cuentas, llamémosle entre comillas muy grandes, equilibro la forma ambiental bajo la cual estoy realizando mi material encofrante. La madera la podemos, si nosotros queremos, la podemos comprar nueva para encofrar, o como les decía anteriormente, podemos obtener empresas que ya nos llevan directamente materiales de encofrados de madera y nos cobran cierto dinero por estos materiales. Ventajas de utilizar la madera. Pues que es un material que conseguimos en todos lados, estemos en la costa, en el altiplano, en la zona central o inclusive en la ciudad capital. La madera la conseguimos y por montones. Desventajas, que la madera no la podemos utilizar, teóricamente no la podríamos utilizar más de 5 veces, porque a las 5 veces que se utilice como material encofrante se deforma, pero hay personas que las utilizan por 50, 60, 70 veces, a manera de poder evitar comprar más madera, ¿va? Otra ventaja es que de acuerdo al tipo de madera que estemos utilizando, pues así va a ser la resistencia a la compresión que podamos tener. Es decir, si yo estoy utilizando por ejemplo, una madera de cedro, una madera de roble, pues vamos a tener una resistencia a la compresión mayor que si yo estoy utilizando pino o aliso o eucalipto, por ejemplo. Es decir, dependiendo del tipo de madera, pues así va a ir el grado de resistencia a la compresión que podamos tener. Aquí en la parte occidental, o en tierra fría o en el altiplano, si lo queremos ver así, lo más fácil que nosotros podemos encontrar es la madera, porque es la materia prima que todos encontramos alrededor de nosotros. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la costa, va a ser más difícil que nosotros podamos encontrar madera como tal. ¿Por qué? Porque la madera, lo único que tenemos allá en la costa, a lo mejor es pino blanco. Y esa ya tiene ciertos niveles de fallo diferentes a la madera de pino o yo que sé qué otro tipo de madera, ¿verdad? Si nosotros vamos a construir, llamémosle,
en la parte del altiplano, el Valle Central, o en lugares donde es más fácil conseguir la madera, yo les recomiendo que utilicen madera. Es una forma fácil de encofrar y es una forma barata. Sin embargo, no es la mejor forma. La madera depende de los nudos que tenga, de la dirección de sus fibras, de la cantidad de tiempo que se esté utilizando la madera y del porcentaje de humedad que tenga la madera como tal. Y a partir de ahí podemos determinar que si es buena o es mala para utilizarse bajo encofrados como tal. En este otro edificio vemos bambú. El bambú es un material buenísimo para ser encofrado. Es un material que soporta gran deformación de acuerdo a las fibras que tiene el bambú como tal. Sin embargo, el bambú tiene un problema muy grande, que cuando se seca, ya no puede ser utilizado como material encofrante, porque reduce en un 80% su capacidad de soporte de carga. Simple y sencillo. Es decir, que no todo el bambú lo podemos utilizar como material encofrante. La ventaja es que su costo es mínimo. 1. Y 2, que lo podemos conseguir a la medida que nosotros querramos. Una regla de madera, ¿cuánto mide? 2.70 centímetros, que es lo que usualmente nosotros trabajamos para una losa. Pero un bambú puede medir desde los 2.5 centímetros hasta los 6 metros de alto. Quiere decir que de acuerdo a las características de la obra, así puedo tener el bambú como tal y de cierta manera puedo generar un mejor encofrante. Ahora, el bambú depende del tipo de bambú que estemos utilizando y del diámetro que estemos utilizando como tal también. Entre mayor diámetro, mayor capacidad de carga va a tener. Pero así como mayor capacidad de carga tiene, también podemos establecer que podrá llevar a cabo una menor resistencia, de acuerdo a que una menor resistencia a la deformación, de acuerdo a que tiende a tener más nudos y más fibras en direcciones opuestas. Es decir, que no resiste tanto las deformaciones. Pero esto estará intrínsecamente ligado al material o al lugar en donde nosotros vamos a fundir. Supongamos que vamos a fundir en Coatepeque o vamos a fundir en Santa Rosa. Son lugares netos de costa y estos lugares netos de costa pues generan mucho bambú. El bambú se da en tierra caliente, simple y sencillo. Entre más tengamos nosotros un acercamiento hacia un material que podamos encontrar en el lugar, menor será el costo de la utilización que nosotros podamos tener. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo voy a construir en Comitancillo, pero yo no quiero utilizar madera, quiero utilizar bambú. Yo tengo que sentarme a hacer números y decir, ¿cuánto me cuesta conseguir el bambú? Posiblemente allá no hay. Bueno, tengo que irme a la costa. Supongamos a Malacatán. Va, ¿cuánto me cuesta llevarme el bambú de Malacatán a Ixchihuán o a Comitancillo? Va a ser un platal como tal. Mejor utilizo madera, porque me sale más barato y la encuentro a la vuelta de la esquina. Entonces, entre el bambú y la madera, depende la utilización acorde a los factores del entorno que puedan estar involucrados. ¿Cuáles serían esos factores de entorno? Primero, el costo del transporte. Segundo, la disponibilidad que pueda tener. Y tercero, es el factor costumbre. ¿Por qué? Váyanse a cualquier lugar donde no utilicen bambú y llévense un bambú para ver qué les dice el propietario de la obra que los contrató para ejecutar su casa. Los va a ver pues muy mal, va a decir, miren, este arquitecto no sabe, este ingeniero no sabe. ¿Por qué? Porque está utilizando un material que no es muy usual en el lugar. Por lo tanto, podemos generar controversia y al generar controversia podríamos generar ciertos problemas. Entonces, como resumen, nosotros nos tendremos que habituar a lo que veamos en ciertos momentos.
La madera es el conjunto de tejidos orgánicos que forman la masa de los troncos de los árboles, desprovisto de corteza y hojas. La madera se clasifica entre blanda y dura. La madera blanda podemos decir que es el pino y la madera dura es la caoba o el roble o el cedro o la ceiba. Lógicamente estos tres tipos de madera son maderas preciosas, llamémoslos así, que yo la uso para muebles, pero no la voy a usar para materiales encofrantes, porque primero que es muy cara y segundo que sería un desperdicio de madera. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de un material encofrante como madera. Vemos columnas, vigas y losas, y cada uno de ellos tiene parales o reglas y tablas de madera. La madera como tal, como es un elemento pequeño, requiere mayor volumen para poder ser utilizado. Es decir, ¿cuánto tiene una tabla de largo? 2.70 centímetros. ¿Cuánto tiene una tabla de ancho? Tiene un pie, es decir, 30.5 centímetros. Entonces, lógicamente, pues una tabla no me cubriría mayor área, ¿verdad? Ventajas de utilizar la madera es que la madera en su estado natural y sin desgaste es altamente elástica. Soporta grandes cantidades de carga, con una baja deformación. Siempre es sencillo. Es un material dúctil. No se deforma muy poco y soporta altas cantidades de carga. Su costo es bajo a comparación de otro material encofrante. Si comparamos el bambú con la madera y si estamos en el centro de San Marcos, lógicamente la madera va a ser más barata. Su desventaja es que no puede utilizarse por mucho tiempo y tiene reutilización limitada. Hay personas que la madera solo la utilizan para 3 encofrados. Hay personas que las utilizan para 7, para 10, para 15, para 20 y así sucesivamente. ¿Cuándo determino yo que la madera ya no es apta para utilizarse en la construcción? Cuando está muy seca, cuando está deformada, cuando vemos que se puede partir fácilmente. Si la madera está seca, debe absorber la humedad del concreto, por lo que puede debilitar el miembro de concreto que estamos fundiendo. Ojo, nosotros tenemos que tener una humedad estable dentro del concreto. Supongamos que la madera va a estar muy seca. ¿Qué es lo que va a hacer la madera? Absorber la humedad del concreto como tal. Y entonces ahí se nos genera pues una pérdida de humedad y debilitamos el concreto como tal. La madera tiene sus ventajas y desventajas, pero ya depende de mi criterio como profesional si la utilizo o no la utilizo. Luego vamos al bambú. El bambú es un material muy ligero. Yo, como tal, puedo cargar unas 3 tablas y me canso a los 20 pasos. Sin embargo, con el bambú puedo, llamémosle, cargar unos 5 bambús y me canso unos 100 pasos. ¿Por qué? Porque es un material muy, muy liviano, muy ligero. Es flexible y tiene bajo costo como tal. No obstante, su principal debilidad puede ser lo poco resistente a fuertes vientos. Posee baja estabilidad debido a su forma de crecimiento y según su edad puede llegar a resistir un 10% de su capacidad inicial. El bambú es un material muy noble que soporta grandes cantidades de carga, pero así como soporta grandes cantidades de carga, también tiene problemas con la estabilidad. Al ser un material que su sección transversal es muy pequeña y que no es un material recto en un 70% de las veces, entonces el material se nos puede deformar. Si estamos utilizando mucho este material de bambú como tal, pues yo puedo determinar que también puede disminuir la capacidad de carga que va a soportar. En esta imagen vemos cómo se utiliza el bambú. El bambú se utiliza únicamente para puntales, es decir, para parales, para lo que sostiene una losa.
no lo podemos utilizar lógicamente como elemento para soportar o para darle forma al concreto, porque solo tenemos su forma larga como tal para ser utilizada en parales. Existen muchas desventajas y muchas ventajas del bambú como tal. Una desventaja que les podría hablar yo sería su deformación y su mala distribución de cargas, ya que no es un elemento totalmente recto. Y lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, este bambú es totalmente diferente al bambú del círculo 2. Si se dan cuenta, el bambú se viene como que moviendo en la imagen 1 y en la imagen 2, pues ya es un poco más recto, lo que nos generará una mejor estabilidad de las cargas como tal. El bambú y su utilización dependerán directamente de dónde estemos situados. Si ustedes me preguntan, mire Inge, ¿qué es lo que usted utilizaría más? Bueno, lo que yo utilizaría más sería una combinación entre ambas y dependería en dónde estoy construyendo. Y aún más, depende de qué tanto dinero tenga disponible para utilizar el material de encofrado. ¿Por qué? Si yo estoy construyendo en la zona 2, en la zona 5 de San Marcos, ahí por las lagunas, y digo que voy a utilizar bambú, por ejemplo, voy a tener que ir a conseguirlo a ver a dónde para utilizar el bambú. Si a mí mis cálculos me salen bien y puedo utilizar bambú, pues lo puedo utilizar. Si me preguntaran qué es mejor entre el bambú y la madera, yo les podría decir que no hay uno que sea mejor, debido a que los dos tienen características totalmente distintas. Si el bambú ya tiene mucha edad, se va a agrietar fácilmente. Y si la madera ha sido reutilizada por una gran cantidad de tiempo, pues de igual manera va a bajar su capacidad de soporte de carga. Ahora, si es un bambú recién cortado y es una madera recién transformada en un paral, pues lógicamente ahí vamos a tener varios criterios distintos como tal. La ventaja que le lleva al bambú a la madera es que el bambú se puede utilizar, llamémosle, en alturas distintas, en 3 metros, 2 metros, 5 metros, 4 metros, etcétera, etcétera. Sin embargo, la madera no. La madera está limitada a poder utilizarla como máximo en 2.70 o 3 metros como tal, de acuerdo a las características de la obra que nosotros estamos realizando. Si no tenemos mucha plata para materiales encofrantes, utilicemos madera o bambú. Ahora, si tenemos una disponibilidad presupuestaria mayor, pues utilicemos otros métodos hacia los cuales nos vamos a guiar para llevar a cabo nuestros métodos de encofrados como tal. ¿Alguna pregunta, compañeros? Va. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veremos el próximo día de clases, que será la otra semana. Entonces, que descansen, que tengan una buena noche, compañeros, y nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Feliz noche, Inge. Buenas noches.